Bien, amigos, valoramos, agradecemos muchísimo la presencia de nuestro invitado, el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia durante 14 años. Fue el primer presidente que surgió después de la reforma judicial, cuando se constituye el Consejo de la Magistratura y durante unos meses las autoridades que precedieron esta elección del nuevo consejo, del nuevo consejo, pues fueron los que eligieron los jueces. Dirigieron en ese momento, del 96 al 97, el presidente Contín y en ese momento el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un segundo juez que era Amadeo Julián y el presidente de la República, que en ese momento era Balaguer. Ya era Leonel Fernández, pero Balaguer, y es el comentario que quisiéramos hacer, jugó un papel importante porque por primera vez se eligió algo por consenso. Ahí surge el doctor Jorge Subero como presidente de la Suprema Corte. Fue un presidente de consenso. Y quisiéramos decir que esa Suprema sentó un precedente que desgraciadamente luego volvió a politizarse y no vamos a revisar eso. Nosotros quisiéramos pedirle al doctor Subero que nos ayude a interpretar algunas situaciones. Doctor, durante mi niñez, nosotros vivimos 14 años en una pequeña común en el sur del país que se llamaba El Cercado. Y yo recuerdo que el médico de apellido Garib no era médico, era un doctor, Jorge Garib, que recetaba medicinas, pero no fue a la universidad. Y recuerdo que el juez de paz era un señor de San Juan que tenía como nombre Sócrates Deñó, tío, hermano de la madre de Camaño. Y me llamó la atención que ninguno de los dos fueron a la universidad. El juez de paz y el médico no eran profesionales universitarios, pero hacían su trabajo. Yo le quiero preguntar, ¿todavía un juez de paz tiene que ser abogado? A partir del año 2010, con la Constitución, la modificación constitucional, ya no hay posibilidad de que ninguna persona que sea abogado logre escalar la posición de juez de paz. Pero más aún, no basta con ser abogado, sino que es necesario que se agote un programa de formación judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura. Bien. Pero antes sí, era perfecto. Es más, cuando nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, el 40 o el 50% de los jueces del sur, principalmente del sur profundo, no eran abogados. Quiero decirle que una persona muy querida por mí, que fue quien le otorgó a usted su exequatur en el 70, y abuelo de Michelle, cuando yo le preguntaba, él comenzó como escribiente en un tribunal y terminó presidente de la República. Yo le preguntaba, ¿cuáles son las condiciones de un juez? ¿Cómo deben de ser? Y me decía, conocer el derecho, ser honesto, ser trabajador, y me decía algo que nunca lo entendí, dice, y tener sentido común. Yo encontraba que eso no se correspondía. ¿Esas son todavía las condiciones para ser un buen juez? No hay duda, principalmente que usted se refiere al licenciado Ruiz Tejada. Para mí,
uno de los hombres más íntegros que ha dado el país. Mucha gente desconoce que fue también gobernador del Banco Central y gobernador de La Vega. Todos esos calificativos del magistrado Ruiz Tejada se mantienen iguales. Lo que pasa es que se han ido desconociendo a través del tiempo y precisamente por eso no tenemos una calidad en la administración de justicia como todos añoramos. Bien, hablando del juez de paz, usted dijo que después de la reforma surgieron algunas cosas. Yo quiero preguntarle, un abogado, un doctor en derecho, un juez, un ministerio público y un profesor de derecho, ¿tienen que tener las mismas condiciones o son diferentes vertientes de esa profesión? No, es diferente. El papel de un juez es totalmente diferente al papel de un abogado. El papel del abogado es tratar de manera fundamental defender los intereses de sus clientes. El del juez es impartir justicia de conformidad con la ley y de conformidad no ya con su íntima convicción, que ha desaparecido en nuestro Código Procesal Penal, pero sí de conformidad con la interpretación que le da la ley. Pero los roles son totalmente diferentes. Doctor, en el año 96, 97, que surge la nueva Suprema, ocurrió un fenómeno que nosotros los que estamos en las gradas nos encontramos raro. Y para mí ocurrió casi una revolución en la judicatura. Si usted analiza la Suprema que usted presidió, va a encontrar que muy pocos de sus componentes, que eran 13 o 9. Originalmente fueron 16 y la renuncia de Bernardo Fernández Pichardo, nos quedamos 15 hasta que llegó el gobierno de esos 15 me llamó la atención, que muy pocos habían ejercido la carrera de juez. Y fue una buena Suprema. Ustedes se hicieron jueces en la Suprema. Así fue. E incluso yo recuerdo que de las primeras reuniones que yo convoqué al Pleno, yo les informaba y les decía que no tratáramos de cambiar todo lo anterior, porque antes de nosotros habían pasado verdaderos jueces y realmente gente que quizás con más conocimiento que nosotros. O sea, nosotros seguimos prácticamente desde el punto de vista jurisdiccional más o menos la misma temática de los jueces anteriores, porque sabíamos que ninguno éramos jueces. Jueces habían sido creo que 3 o 4, 2 o 3, no más de ahí, Víctor José Castellano, Irene Murdó, doña Nilda Reyes, después creo que más nadie. El resto veníamos del ejercicio de la profesión. Yo, por ejemplo, jamás pensé, hasta que me fueron a buscar a mi oficina para que presidiera la Suprema Corte de Justicia, yo jamás pensé ser juez. Sí. Sin querer comparar, porque las comparaciones a veces no son buenas, doctor. Usted compara, por ejemplo, al doctor Subero, que sale con 14 años de judicatura y una experiencia ganada, y un abogado que quizás era como litigante, como abogado con conocimiento, un tigre del derecho, como el doctor que lo sustituyó a usted. Pero no es lo mismo un juez que un abogado. Lo mismo ocurre con la jueza Miriam Germán y la Ministerio Público Miriam Germán. La distancia de esas dos situaciones es amplia. Sí, son polos opuestos. Sin embargo, en el caso de Miriam Germán yo debo destacar algo, que Miriam ha actuado más como juez que como Ministerio Público, porque la formación de ella ha sido como juez, es más. ¿Y ella ha sido Ministerio Público antes de ahora? Sí, muy poco tiempo, pero su carrera realmente en el campo profesional la hizo en la judicatura. Tanto es así que antes de yo ingresar a la judicatura, yo postulaba en la primera Cámara Penal, que era la Cámara que ella presidía. O sea que en ella se conjugan las dos cualidades, de una muy buena juez y de un muy buen Ministerio Público. Bien, doctor, el volumen que acumulan las cortes todas es alto, pero en este momento, con la lucha contra la corrupción, su experiencia le enseña de que podría en algunos casos designarse ministerios públicos o jueces, como que dicen, ad hoc, es decir, para cada caso, para poder descongestionar un problema que cada día se hace más grande. No, todos tienen que ser designados por
por la Procuraduría General de la República. O sea, por Bueno, es que la misma pero procuradora diga tal pero caso. puede hacerlo dentro del staff de procuradores que tiene. Del staff de los procuradores que tiene. Ah, de los que tiene. De los que tiene. No puede contratar, No, como hace la Cámara de no, Cuentas, que a veces nombra que buscan auditoría, un o como hay en auditor. Estados Unidos que existen ministerios públicos independientes para determinados casos. Aquí tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Carlos. La semana pasada se publicó una información hablando de características de la sobrepoblación carcelaria. Y recordamos la gestión suya de cómo quizás bastaba la agilización de expedientes para descongestionar cárceles. Entonces, desde su punto de vista, evaluando lo que está pasando hoy en día, hablan de 40% de presos que duermen en el suelo, muchos de ellos preventivos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora que antes sí teníamos para evitar esa sobrepoblación de cárceles? Y no sé si tiene que ver con eso que le llaman mora judicial. Sí, mire, la diferencia es que cuando yo comencé en el 97 no habían redes sociales. Hoy en día tenemos redes sociales. Las redes sociales presionan mucho para la prisión, para la privación de libertad. Entonces, hoy en día la privación de libertad se ha convertido en la regla y la libertad se ha convertido en la excepción. Cuando debe ser lo contrario, porque la privación de todas las medidas la privación de libertad, de todas las medidas de coerción, es al último recurso al que debe acudir el juez. Sin embargo, si usted no priva de libertad a una persona que se le imputa un ilícito penal, la gente considera que no se está haciendo justicia. Por eso es que tenemos las cárceles llenas. Y realmente, si seguimos con Dice esa... que se está abusando de la prisión preventiva. Se está abusando, y yo creo que los jueces se les está yendo la mano con respecto a la prisión. O sea, demasiado. El Código Procesal Penal parte de la idea, y la propia Constitución del año 2010, que es el último recurso al que debe acudir el juez. O sea, para evitar la fuga, que es lo que principalmente se quiere con la privación de libertad. Sin embargo, aquí si un juez no priva de libertad a una persona, se considera que o que se vendió o que no hizo justicia. Bien. Bien, magistrado, en el caso de la modificación de la Constitución y de la justicia independiente, de la Procuradora Independiente, usted nos explicó una posición suya en cuanto a esto, y es de no necesario reformar la Constitución. Y hay algo que no quedó muy claro, que usted nos decía, de lo importante, que lo importante sería, en dado caso, sería separar el tema de la corrupción del Ministerio Público. ¿Cómo sería esto? Y explíquenos de forma objetiva esta posición. Mi pensamiento jurídico ha ido evolucionando con el tiempo. Yo creo que el derecho debe de aplicarse de conformidad con las circunstancias que existen en una sociedad en un momento determinado. Cuando yo cumplí los 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, recuerdo perfectamente que saliendo de un oficio religioso de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, yo planteaba que era ya tiempo necesario para que el Procurador General de la República fuese designado de una manera diferente, que no fuera designado por el Presidente de la República, sino, y planteaba en esa época, por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque mientras el Procurador General de la República lo designara el Presidente de la República, iba a depender de un decreto, del humor con que amaneciera el Presidente. Eso planteaba yo a los 10 años. Hoy en día, yo he llegado a esta conclusión fruto de un análisis de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos tiempos. El problema de la administración de justicia en el país está ligada, va muy unido de la corrupción. Por eso, en algunos casos, por ejemplo, Participación Ciudadana, que publicó un libro sobre 20 años de impunidad, donde se refería a que nunca había habido una condena por corrupción en la República Dominicana, yo siempre, y se lo atribuían a los jueces. Yo decía, bueno, los jueces me dicen a mí que los expedientes no están bien fundamentados. Entonces, yo creo que cuando se habla de una Procuraduría General independiente, no se refiere a una independencia del Ministerio Público relativo a los hechos comunes, delitos comunes, sino a la lucha contra la corrupción. Porque
hay una nueva corriente que se considera, por ejemplo, la tesis del presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández dice, bajo ninguna circunstancia el Procurador General de la República puede ser designado por un órgano que no sea el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, porque el Procurador General de la República es el representante del Presidente de la República ante la Judicatura o ante el Poder Judicial. Entonces yo digo, bueno, aquí las veces que se ha hablado de que no hay independencia del Poder Judicial es refiriéndonos a la corrupción. No hay duda de eso. O sea, con los crímenes normales, delitos normales ahí no pasa. No hay mayores problemas. Incluso yo planteaba en esa ocasión que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana era cíclica, porque siempre ocurría cuando había un cambio de gobierno. Era muy difícil que se hablaba de lucha contra la corrupción en el pleno gobierno, sino tan pronto, y busquen desde el tiempo de Balaguer para acá, que cada vez que hay un cambio de gobierno se habla de lucha. Entonces, ¿cómo sería la figura? Dejar el procurador como está, designado por el presidente, y buscar algún procurador especial anticorrupción totalmente independiente. Me interpreta correctamente, Michelle, con una diferencia, ese órgano que pudiera ser el mismo Departamento de Persecución contra la Corrupción, que se ha designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, mientras que el presidente de la República mantenga la designación del Procurador General de la República. Eso es lo que yo planteo. Usted me dirá, ¿habrá que modificar la Constitución? Tendría que estudiarlo, tendría que verlo, pero mi planteamiento formal es que el organismo de persecución de lucha contra la corrupción no debe depender del presidente de la República, sino debe ser una designación del Consejo Nacional de la Magistratura. Desde luego, habría que... Usted habla no de la persona, sino del organismo completo. No del organismo, por eso que yo no creo. O sea, me hablan de que tenemos un Ministerio Público Independiente. Bueno, tenemos Ministerio Público Independiente, tenemos la Procuradora General de la República Independiente, tenemos independiente a Jenny Berenice, tenemos independiente también a Ignacio Camacho, podría ser, vamos a suponer que son totalmente independientes, pero yo no aspiro a que sea la persona el independiente, sino el órgano. Doctor, ¿y el procurador no es el brazo del Poder Ejecutivo en la justicia? Por eso es que digo, pero vamos a mantenerlo como tal, pero solamente para los delitos de derecho común, no para la lucha contra la corrupción. Porque es que ningún presidente de la República, miren, yo sé, me consta, que el presidente Abinader está empeñado en una lucha contra la corrupción. Pero después está en la completa seguridad que va a llegar en un momento que va a chocar. Cuando un juez comete un hecho delictivo, ¿quién lo juzga? Un juez, sí. El propio Poder Judicial. ¿Y si es la Suprema? La propia Suprema Corte de Justicia. La propia Suprema. A menos, porque hay en la Constitución de 2010 se dejó abierta una posibilidad de un juicio político contra los jueces de la Suprema. Doctor Subero, durante 14 años usted nos acostumbró a hablar solamente el día de inauguración del Poder Judicial y nos decía que el juez habla por sentencia. Hemos tenido el privilegio, si es cierto que nos ha hecho falta en la Suprema, también es cierto que nos ha ayudado muchísimo a aclarar cosas porque puede hablar. Primera pregunta. ¿La Suprema Corte de Justicia debe de tener poder administrativo o eso se debe entregar a otro organismo? No, debe tenerlo porque perdería su independencia. O sea, la independencia la da la administración del dinero. Por eso es que desde la época de Jorge Blanco, mediante un decreto se le dio, y en tiempos de don Manuel Berger Chupani, se le dio a la Suprema Corte de Justicia la facultad de administrar sus propios recursos que le asignaron el presupuesto nacional. O sea, sería mutilar la independencia. Pero esos recursos se los daba el presupuesto nacional. Se los daba directamente el presupuesto nacional, pero antes... ¿Pero quién lo asignaba? No, el presidente. O sea, lo asignaba la ley de presupuesto. Pero antes no era ni siquiera la Suprema Corte que Pero no tenía fuentes que ellos generaban. No, ninguna, ni la tienen ahora. Entonces, no era simplemente... fíjese perdón, pero yo caso. creo que perdón, doctor, pero yo creo que es importante que antes de que la Suprema administrara sus recursos provenían de la Procuraduría General de la República y era quien administraba realmente los recursos del Poder Judicial. Bien, doctor, ¿y el Ministerio Público, por ejemplo, debe administrar las cárceles? Yo creo que no. Yo creo que eso es un remedio de un tiempo que ya no tiene sentido. Yo creo que las cárceles deben ser administradas
por un organismo totalmente independiente. Pero Alguien no hablaba, privatizarlas, ¿verdad? ¿Perdón? No privatizarlas. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Alguien hablaba en día pasado de crear un ministerio de Ministerio de Justicia, pudiera ser, pero no tenemos un presidente del ministerio de una secretaría de Doctor Subero, Justicia. Aunque no deben hacerle caso a lo que se dice, pesa mucho en un juez los medios. Nosotros le hemos mencionado a usted ya en una ocasión que cuando se juzgó al presidente de Panamá en Estados Unidos, el presidente Bush tuvo que hacerle un llamado a los medios y a sus funcionarios que no se refieran más al caso de Noriega, porque lo estaban prejuzgando y estaban condicionando los jurados. ¿Cómo puede un juez abstenerse de escuchar medios de comunicación? De la misma manera que se evita el embarazo, diciendo no. De la misma manera que se evita el embarazo, diciendo no. Diciendo no. O sea, yo siempre le decía a los jueces, traten de escuchar lo menos posible los programas de radio y de televisión, porque de una manera o de otra se realizan juicios paralelos en la prensa y somos humanos y se ve influenciado de una manera o de otra, aunque no. Pero, oiga, a veces yo a veces refiero como si todavía existiera lo de la íntima convicción. Y a veces lo hago refiriéndome cuando le pregunto a personas como usted, porque a veces yo creo que el juez, no por la influencia que puedan tener los medios, sino quizás por el conocimiento de la idiosincrasia de las personas que tiene al frente y que se están enfrentando en un tribunal, puede tomar en cuenta esto para una decisión. No es posible eso, que solamente con pruebas, un conocimiento antropológico, vamos a decir, de lo que son la gente que están en un juzgado, no puede ayudar a una decisión judicial. Parece que hay alguna confusión. Mira, la íntima convicción existe. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la íntima convicción de que hablaba el Código de Procedimiento Criminal? Bueno, que yo podía decir que mi íntima convicción me llevaba a mí a creer que fulano de tal es culpable, y ya, y yo no tenía que justificarlo. Sí. Hoy en día, a pesar de que yo tenga mi íntima convicción de que esa persona es culpable, la diferencia es que yo tengo que decir cuál es la razón por la cual yo entiendo que es culpable, que es lo que se llama la sana crítica. O sea, ya el juez no condena porque condena, sino que tiene que dar motivos. Y debo decir una cosa, el Tribunal Constitucional cada día más hace más inflexible la posición con respecto a la motivación de la sentencia. O sea, lo que significa que el juez debe de motivar cada día más, con mayores detalles, la decisión que toma. Bien. Esa es la diferencia. Doctor Subero, no solamente con el Ministerio Público se habla de independencia y que lo quieren hacer constar en la Constitución, pero ahora mismo, sin estar en la Constitución, el presidente le otorgó esa independencia al Ministerio Público y se sabe que de verdad lo es. Ahora, hay un tema que se habla de la independencia del Poder Judicial. Y yo le pregunto, en el pasado, los senadores nombraban las cortes de su provincia, usted recuerda. Y luego se quitó eso y se puso el Consejo de la Magistratura. Pero hay un senador, 2 senadores, 2 diputados y 2 jueces, un presidente y ahora un procurador. Mi pregunta es la siguiente. En el fondo, ¿el presidente es el jefe de la justicia? Sí. Es así. Por lo menos en cuanto a la designación de los jueces de las altas cortes. Porque... ¿Y en los fallos no? No, es muy difícil. Por lo Porque menos... es muy raro que un juez falle en contra del Estado o de un presidente. No. Nosotros, en el caso de nosotros... Usted es no una víctima, porque usted no es víctima de nada, pero usted fue disidente en una cosita que no era ni siquiera muy importante. Sí, pero lo que yo quiero decirle es que por lo menos en los 14 años que yo tuve, ningún presidente de la República ni ningún funcionario osó llamarme a mí o enviarme un mensaje para que fallara de una manera o de otra. Lo que hicimos nosotros, bien o mal, fue responsabilidad única y exclusivamente de nosotros. El hecho de que el presidente tenga un alto grado de incidencia en cuanto a escoger a todos los de las altas cortes, eso no significa que dependa
Usted recuerda que dependan del presidente. el cabildeo que hay cada vez que hay consejo de la Porque magistratura. no hay forma en la República Dominicana de llegar a las altas cortes si no es con la anuencia del presidente de la Ya. República. Bien, doctor, mire, Perdón, yo no conozco un caso que haya escogido a un solo juez, uno, y fíjese, Sí, me sí. ve que usted un minuto. No hay un solo caso, con excepción de uno que le voy a mencionar más adelante, que haya logrado una votación o que alguien ha sido elegido con la oposición del presidente de la República. Y solamente fue el caso de Jorge Suberoviza, porque Leonel Fernández votó por mí como juez, pero no votó como Sí, presidente de la es que República. usted siga siendo juez. Después todos los demás votaron para votaron Suprema. y el presidente de la República es el primero que vota. Bien. Y de una manera o de otra baja la línea por quién hay que votar. Bien. Doctor, cuando usted venía, no pudo escuchar esto. Nosotros hicimos unas advertencias y queremos preguntarle si un juez en ejercicio, sobre todo la Suprema que conoce la última instancia, puede hacer recomendaciones al Poder Legislativo o consulta al Poder Ejecutivo de que vayan a hacer una propuesta de una ley o una modificación basada en experiencia que tengan. Por ejemplo, nosotros decíamos cuando usted venía que aquí hay una serie de problemas que hay que ponerle atención porque pueden crear en un momento dado problemas mayores. Me refería al incidente de la ciudad Juan Bosch. Unos haitianos que le caen a pedrada. ¿Y qué tiene que ver un juez? Tiene que ver un juez porque perfectamente esa gente pudieron haber sido sometidas o deportadas. Es decir, que hay cosas que se pueden agravar, pero también puede ser que se conformen grupos que crean violencia en contra de la violencia. Lo mismo está ocurriendo con algo que yo todavía no entiendo, que son los famosos embargos, que meten unos embargos que contratan 50 tigres y dicen, no, con un alguacil y uno que... Realmente, pueden ustedes hacer, puede un juez o una Suprema hacer recomendación para que eso se regule, porque eso de los embargos es un escándalo. Es más, muchos no salen porque dan dinero para no tener problemas, porque destruyen. Sí, la Suprema Corte de Justicia tiene iniciativa legislativa. Eso significa que tiene la facultad de presentar ante el Congreso Nacional proyectos, no anteproyectos. Pero no es consultiva. Proyectos de ley. No es consultiva. No se le puede consultar. Está prohibido por la ley que la Suprema emita consulta, pero sí puede proponer... ¿Hipólito no lo consultó a ustedes? No, nunca. Nunca. Por eso yo siempre he dicho, a mucha gente no le gusta, pero el presidente de la República que más respetó la independencia del Poder Judicial fue Hipólito Mejía. Eso no es todo. ¿Qué pasa con los embargos? Es un lastre, un viejo lastre de la justicia, porque realmente se buscan 4, 5, 10, 15, 20, una turba. Y dejemos decirle que son muchos los talleres de mecánica y salones de belleza que han quebrado porque el grupo de tigres se han llevado todo y han Se llevan hasta carros ajenos. todo y han puesto como guardián a un insolvente que no vale la pena y después no sabe domicilio conocido. Se ha tratado de reglamentar, incluso la Procuraduría General de la República en una ocasión dictó un reglamento que fue la propia Suprema Corte, algo para reglamentar el asunto de los embargos, de las ejecuciones. Y hay embargos que son ¿cómo se llama? Retentivos. Hay algunos que son conservatorios y otros son ejecutados. Sí, el peligro de todo son los embargos ejecutivos. Los embargos ejecutivos son aquellos que van y se llevan todo. Se llevan la cosa. Se llevan la cosa. No es un embargo retentivo, un banco, porque es de una manera o de otra, dependiendo de las relaciones o con una póliza de seguro, una fianza, se puede levantar en una... Y el que pone un guardián de que cuida eso, pero no se lleva la cosa, ¿cómo se llama? No, esa es la función que Ese debe de conserva- hacer el alguacil, que actúa como ministerial en los embargos. Pero tiene que ser un guardián responsable que lo responda. Bien. Finalmente, ustedes hablaron de lo que es la mora, la mora judicial, el tiempo que dura un proceso. Y está el debido proceso. Si hablamos de justicia y de Ministerio Público, las dos cosas,
realmente, no hablo de independencia ni de parcialidad, sino hablo del tiempo. Por ejemplo, puede haber justicia selectiva en cuanto al tiempo de los procesos y a cuál proceso elegir para juzgar. Sí, porque El orden que se le dan a los procesos, sí, magistrado. lo determina el Ministerio Público porque es quien lleva la acusación. Por eso que yo digo que en cierta medida se ha sido selectivo. Creo que fue en el mismo programa suyo, Michel, que hablaba yo que deberían ser más. O sea, la persecución de la lucha contra la corrupción debe ser más. Se ha sido en cierta medida selectivo. Ahora, el orden de prioridad lo establece el Ministerio Público, que es constitucionalmente el encargado de trazar la política criminal del Estado. Bien. Y de perseguir y de acusar. Doctor Subero, aquí se dice la Suprema de Hipólito Herrera, la de Ruiz Tejada, la de Contín y la de Subero. Así es que le dicen a la Suprema. Por tanto, los presidentes tienen que saber que la historia los trata como la Suprema de fulano. En el caso del Tribunal Constitucional, que ustedes tenían una sala constitucional y se creó el tribunal, ¿usted entiende que después con la práctica y esa situación que a veces están usando el Constitucional como otra instancia, el que pierde en la Suprema se inventa una vaina constitucional, realmente ha llenado su cometido? Mira, yo he dicho, doctor, en varias ocasiones, que el Tribunal Constitucional, a pesar de que yo me opuse con uñas y garras, me puse a su creación, hoy en día tiene más luces que sombra. Ya. El Tribunal Constitucional no hay duda que tiene más luces que sombra en el día de hoy. Y esperemos que siga de esa manera. Doctor, para nosotros terminar, cuando yo veo al doctor Subero fuera de la judicatura y toda esa experiencia andar por ahí, yo me pregunto, los jueces deben de ser inamovibles, los jueces deben de ser mientras tengan capacidad es decir, que no estén inhabilitados mentalmente. Sí. Es decir, la vejez no es un... Mire, el modelo ideal, y eso lo puedo decir yo ya después de tanto tiempo de haber salido de la Suprema Corte. El modelo ideal fue el que se implantó aquí en el año 1997 con nosotros. ¿Por qué? Porque no había temor de ninguna evaluación. Recuerde que a todos nosotros nos fueron a buscar. Por ejemplo, mi ejercicio estaba centrado en los bancos y en los bancos y en las compañías de seguros. Si a mí me dicen que por 4 años, por 6 o por 7 años yo no acepto, ni hubiéramos aceptado ninguno, Margarita Tavares no hubiera aceptado, Campillo no hubiera, o sea, la mayoría no hubiera aceptado, sino a nosotros nos vendieron la idea de que miren, ustedes se van a quedar ahí, es el mismo sistema en los Estados Unidos, cuando lleguen a la edad de retiro. Son ad vitam. Sí. Ese era el modelo, porque hoy en día son 7 años, pero tenemos la espada de Damocles de una evaluación. Y en una evaluación depende del criterio que tengan los evaluadores. ¿Quiénes son los evaluadores? Los políticos que componen el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que para mí la independencia total del Poder Judicial radica realmente en una que no haya limitación en el tiempo. Sin embargo, en la última etapa, cuando yo vi que ya la reforma constitucional promovida por Leonel Fernández era un hecho, yo dije, mira, yo creo que 10 años es suficiente, pero vamos a mantenerlo 10 años y ya. No hablemos de evaluación, porque la evaluación es peligrosa. Y le pasó al caso de Miriam Germán. Sí. Miriam Germán, siendo presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se evaluó y ya te vieron los resultados, no les cogieron. Bien. Sin embargo, ¿quién iba a decir que poco tiempo después iba a ser la Procuradora General de la República? Doctor, quiero terminar con esta pregunta. El doctor Fernández, para justificar la razón del Tribunal Constitucional, invitó a un francés famoso en derecho constitucional de apellido natal, Badinter o Baninter, y ese señor en una conferencia en Palacio dijo que los jueces no deben de ser agradecidos con los consejos de la magistratura que los designan y que eso no debe pesar, debe ser así. Es que el juez debe ser ingrato con aquel a quien le debe la posición. ¿Qué significa eso? Que no puede deberle favores. Por ejemplo, para nadie es un secreto que yo no hubiera sido presidente de la Suprema Corte de Justicia si no cuento con el apoyo de Balaguer, de Peña Gómez,
del propio Leonel, de Milagro, sí, de la sociedad civil, de los empresarios, de las iglesias, porque todos esos estaban ahí. O sea, se volcó el medio país realmente en apoyo a la Suprema Corte. Pero usted no desguardó ningún... Pero, óigame, yo le puedo decir, hasta donde mi palabra de honor quede comprometida, yo nunca fallé un caso, ni me alineé con la mayoría por intereses particulares. Nunca, jamás. Lo que yo hice es responsabilidad. Sí, pero en ese caso no se podía podían inhibir, porque con quien te nombra tú no te puedes inhibir. Pero no me inhibí, no hay caso. Jamás. Es más, yo muy pocas veces me inhibí. Yo me inhibí porque el Estado Dominicano me pidió que inhibiera, que fue en el caso de Baninter, porque decían que yo había sido abogado de Baninter. De la compañía. Y me pidió el presidente Hipólito Mejía, a través de un poder que otorgó a sus abogados, que pidieran la recusación mía. Y se sintió tan mal el presidente Hipólito Mejía que poco tiempo después invitó a mi familia en un desagravio a un almuerzo en el Palacio Nacional. Bien. Doctor, vamos a darle las gracias y vamos a... No es posible que Jorge Suero sea juez más, ¿verdad? No, pues viene por edad, ya yo cumplí 75. Lo que yo a veces, y es una queja muy mía, que la experiencia que yo tuve, yo cumplí 50 años, 52 años de ejercicio. 52 años de ejercicio. A mí nunca me han consultado nadie, después que yo salí de la Suprema el 28 de diciembre del 2011, nunca me han consultado a mí en un sentido o en otro. Yo soy de los que puedo decir que a mi casa nunca nadie ha ido a pedirme una consulta sobre la administración de justicia. Bien, le damos las gracias al doctor Jorge Subero y quiero declararme culpable de algo. Si por ahí le dicen que yo le estoy gestionando algo, es cierto. Yo lo estoy gestionando para un grupo de dominicanos que desaparecieron hace tiempo y que necesitamos mediadores aquí. Uno de los problemas que tiene el país es que no tiene mediadores, personas que puedan acercar sectores para que se pongan de acuerdo. Mire, así que si le llevan eso, es cierto que yo estoy en eso. Yo soy un mediador por naturaleza. O sea, a mí los conflictos no me gustan. A mí los conflictos no me gustan. Y usted siempre piensa que siempre hay posibilidad de llegar a un arreglo. Siempre, y es mejor. Es más, aquí, usted ve todos estos procesos judiciales contra la corrupción que se han iniciado. Sí. Lo pueden anotar hoy, 24 de mayo del 2022. En este periodo constitucional no se llega a obtener una sentencia que tenga el carácter irrevocable de la cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que todavía, lo más probable, en 5 o 6 años estemos nosotros con los tucanos, con muchos casos de eso, con Odebrecht, con pulpo, antipulpo, con todas esas cosas. ¿Usted cree en la justicia restaurativa? De que devuelve lo robado y vete en paz. Yo creo que sí, pero hay que tomar en cuenta, se habla ahora de una ley de extinción del dominio, eso hay que verlo con una pinza, eso hay que verlo muy bien, porque se pueden ir justos y pecadores al mismo tiempo. Doctor, gracias. Mi cariño se siente. A los que creen que nosotros se nos olvidó juzgar la gestión de la actual Suprema y de la Ministerio Público, no fue un olvido, es que sería una falta de delicadeza ponernos a eso. Gracias. Se lo agradezco.